desde tu puesto en el Parlamento, ¿qué nos puedes decir de tu perspectiva del rol de la presidencia española del Consejo? Por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir esta mesa tanto con Karma como con Patxi. Bueno, como Patxi ya se ha centrado en el futuro de Europa y las conclusiones y las decepciones de la Conferencia de Europa, y encima Karma también ha dado su punto de vista sobre dos políticas que a priori no se tienen como muy europeas o no como una gran competencia europea, pero que evidentemente sí que vamos haciendo ciertas cosas en toda la parte social y en las políticas de género. Entonces, combinando un poco las dos, yo pensaba, hombre, evidentemente, Patxi tiene toda la razón, hay que modificar los tratados y sobre todo me ha gustado la frase de evitar la unanimidad, porque es verdad que hay muchas políticas, fundamentalmente exterior y la fiscal, y venía muy al cuento de lo de Ferrovial, por ejemplo, en el que no solo tenemos que avanzar, sino que necesitamos evitar la unanimidad para poder avanzar. Entiendo que, bueno, pues igual en el Gobierno, decías, Patxi, que no hay una posición, digamos, unánime, pero sí que hay cierta voluntad, al menos en el presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno tiene voluntad, creo que se pueden lograr muchas cosas. Pero más allá de esa necesaria modificación del tratado, que también comentabas que hay muchas políticas en las que nos podemos medio inventar competencias y por lo tanto podemos avanzar, y yo creo que el gran ejemplo ha sido los planes de recuperación y los fondos Next Generation EU, y evidentemente tiro para el campo que a mí me ha tocado trabajar. Había muchas dudas de que eso pudiera ser posible y al principio, cuando se hablaba de poder hacer un fondo europeo con emisión de deuda, mucha gente opinaba que era contra los tratados y que no se podía. Pues al final se pudo porque de verdad hubo voluntad. Entonces, en esa voluntad y en esas ganas de avanzar en el futuro, yo creo que la presidencia española puede ser clave. A mí me ocurre algo, me da miedo, como ocurrió con la Conferencia de Europa, que había tantas expectativas que luego al final, aunque hubo conclusiones buenas y aunque hay ideas buenas encima de la mesa, yo creo que a todos nos ha quedado una sensación un poco de que no hemos hecho, no se va a hacer todo lo que creemos que se podía hacer. Y me da miedo que ocurra esto con la presidencia española, porque en los últimos debates en el Parlamento Europeo la mayoría de las intervenciones empiezan, bueno, cuando llegue la presidencia española a ver si solucionamos esto. Y entonces hay una agenda que yo creo que los 50 capítulos del libro se quedan cortos porque todo le va a tocar solucionarlo a la presidencia española. Y yo tengo aquí unas cuantas ideas que yo creo que pueden contribuir a poner todavía el listón más alto, porque sí, de verdad creo que la presidencia española puede marcar un antes y un después en el futuro de la política europea. Primero, por cómo cuadra el calendario, porque eso no se ha decidido. Llega la presidencia española, segundo semestre del 23, en el que además hay que negociar presupuestos, que esto ocurre siempre en el segundo semestre, pero además es al final de toda una legislatura, al final de la Comisión von der Leyen, al final o en medio de una guerra con Ucrania, con los planes de recuperación y los fondos Next Generation ejecutándose, y además entre presidencias que no van a hacer gran cosa. Tenemos la presidencia sueca, que desgraciadamente no es para nada europeísta, luego viene España, luego viene Bélgica, que normalmente es una presidencia que funciona muy bien, pero es verdad que es final de legislatura en el que poco va a arrancar y como mucho podrá cerrar algunos dosieres que se queden abiertos de la presidencia española. Luego viene Hungría y luego viene Polonia, que con un poco de suerte, porque habrá elecciones a finales del 23, igual nos llevamos una grata sorpresa. Pero de momento, en lo que se refiere a construcción europea, yo creo que quitando la presidencia española y algo la belga, pero por cuestiones de tiempo no les va a dar tiempo a mucho, España es la que tiene que cerrar dosieres y que abrir también el debate a futuro y qué queremos hacer en el futuro. Y creo que es importante que caiga bajo presidencia española porque en estos últimos años se está viendo que se está liderando bastantes debates dentro de la Unión Europea y que España no es que haya recuperado un peso, sino que está teniendo un peso que le debería haber correspondido desde hace tiempo y que además está consiguiendo llegar
a acuerdos y a poner políticas encima de la mesa. Estábamos hablando de la política energética, pero políticas medioambientales también estamos siendo ejemplo. Y además que, por las características de España, creo que se puede llegar a acuerdos o a convencer o a llegar a puntos de entendimiento con muchas partes de la Unión Europea. Por ejemplo, política de cohesión. Seguimos siendo un país de cohesión, poquito, pero seguimos siéndolo y, por lo tanto, ahí tenemos una muy buena relación con los países del este. Todas las políticas sociales o políticas verdes podemos influir y podemos ayudarnos de los países nórdicos. Las políticas de vecindad, toda la parte sur de la Unión Europea, y las políticas económicas. España ha negociado o ha pactado un non-paper con Holanda, que somos antagonistas en política económica, pero aún en eso hemos conseguido tener una posición que podemos o que puede servir de guía para la Unión Europea en política económica. Por lo tanto, yo creo que esa posición estratégica puede llegar a producir mucho en el futuro. ¿Cuáles son los grandes debates que vamos a tener o que estamos teniendo encima de la mesa y que creo que España puede liderar y espero que pueda convencer para avanzar ahí? Estamos hablando de transición ecológica, transición verde y transición digital, pero nosotros siempre añadimos la pata de transición justa, porque la transición digital y la verde hay que hacerla, pero no podemos dejar a nadie atrás y, por lo tanto, siempre tenemos que poner esa pata justa. Estamos hablando de hacer una política energética que sea accesible, es decir, que la energía sea asequible para los ciudadanos y para las empresas, pero a la vez estamos trabajando en cómo independizarnos de la energía rusa, que es lo que ha hecho, en gran parte, subir los precios de la energía. Y, además, todo esto lo tenemos que conjugar con un impulso a la política industrial, porque si algo ha puesto en evidencia la pandemia y la crisis, y la guerra en Ucrania, es que necesitamos esa autonomía estratégica que ahora impregna todos nuestros debates, que supongo que cada uno definimos esa autonomía estratégica abierta de una manera, pero que, en cualquier caso, todas las crisis que hemos vivido lo que han demostrado es que no podemos ser tan dependientes de ciertos países para algunos temas. Esto es como en las empresas. Una empresa no puede depender de solo un proveedor y no puede tener solo un cliente porque, como le falle uno de los dos, la empresa se va. Pues en ese sentido la Unión Europea también. No podemos ser excesivamente dependientes de China. Esto no quiere decir que nos vayamos a independizar de todo, pero hay que saber conjugar las dependencias y esta interdependencia que tenemos. Y luego la parte de financiación, que si no hablo de esa parte, que es la que me gusta y la que llevo en el Parlamento Europeo, pues no tendría sentido mi participación aquí. Tenemos que definir nuevos modelos de financiación. Los presupuestos de la Unión Europea están agotados. No tenemos, están todos comprometidos y no hay margen de nada para hacer nuevas políticas o para reforzar nuevas políticas. Y, por lo tanto, el debate es evidente. ¿Qué pasa? Que le cae a España también. Y en este caso no por calendario, porque probablemente deberíamos tener este debate en la presidencia sueca, pero la Comisión Europea ha preferido esperar un poco y hacer una propuesta de cara a la presidencia española, porque sabe que es con el único país con el que se puede llegar a avanzar algo. En diciembre del 23, presidencia española también, llegamos al punto clave en los planes de recuperación, en donde todo tiene que estar más o menos comprometido y habrá que hacer un análisis de cómo se está ejecutando los planes de recuperación, si se está haciendo bien, si hay suficiente dinero, si se va con retraso, y eso también, esa parte de la evaluación le va a tocar a la presidencia española. Y luego los recursos propios. Sin dinero, ¿verdad, Enrique?, no hay políticas. Y en la Unión Europea necesitamos independencia económica. Y si no ponemos encima de la mesa unos recursos propios de la Unión Europea para acabar con las competencias fiscales desleales internas, pero sobre todo porque en los fondos Next Generation EU se tienen que devolver, porque de momento estamos de prestado, pero los tenemos que reembolsar. Y si no buscamos una política fiscal justa, progresista, que haga pagar a los que contaminan, a los que se quieren escapar a otros países, que podamos competir con Estados Unidos, etcétera, etcétera, no vamos a poder devolver el dinero a los fondos. Bueno, se devolverán, pero lo devolverán los presupuestos nacionales que no tienen capacidad para asumir tanta deuda y, por lo tanto, se nos cierra el círculo de lo tenemos que hacer porque nos creemos que hay que hacerlo, pero además es que porque tenemos que hacerlo para no acabar en una situación económica complicada.
Por no hablar, que seguro que luego en el debate sale, de todas las nuevas reglas fiscales, qué va a pasar cuando se acabe la cláusula de escape y las nuevas orientaciones económicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se nos abre un campo de actividad enorme, un campo minado, porque va a haber muchas trampas por el camino, pero yo creo que tenemos la suerte de que toque a la presidencia española, que espero que estemos a la altura, confío en que vamos a estar a la altura, y que además la agenda que el Gobierno está desplegando coincide perfectamente con las prioridades que desde el Parlamento mayoritariamente creemos que hay que llevar adelante. Así que la conjunción de los planetas está ahí y esperemos poder aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias.